contacto de manera directa. Así que Baruch Hashem, el pan que nos da de cada día, lo repartimos de una u otra forma con ellos. Sí. Bien, letras de fundamento o letras fundamento, según la traducción, que no hice yo, así que si hay una mala traducción, no es de mi parte. ¿Cuáles son las letras fundamentos o bases? Aleph, Aleph, Dalet, Shin y Shin. A ver, en el sentido más simple, las letras llamadas fundamento porque fue mediante las letras del alfabeto hebreo como el universo fue creado. Por consiguiente, el Sefer Yetzirah mismo dice que las letras formó con ellas, con todo lo que ha sido formado y todo lo que será alguna vez formado. También se alude a ello en lo que el Talmud dice dice el constructor del tabernáculo, Betzalel o Betzabel, sabía cómo permutar las letras con las que fueron hechos el cielo y la tierra. Su nombre es Betzalel en la fonética hebraica. Entonces, él sabía cómo permutar las letras para sacar otros significados, para construir otras realidades, le fue dado ese don. Lo importante de destacar ya de esto es que Betzalel era judío de la casa de Judá. Judío por el hecho de que venía de la tribu de Yehudá. ¿Por qué menciono esto? Es porque la Torá debería haber sido enseñada por los Leviim. Entonces los Leviim, que son los sacerdotes, tenían esa responsabilidad. Pero el Hashem dio a Betzalel un don especial de poder permutar las letras y construir otras realidades. Y Betzalel, según este libro, sabía es el escogido para trabajar en la obra de la construcción del templo. En cada acto de creación, la Torah reporta que Dios dijo, así dijo Dios, sea la luz. Dios dijo, haya un firmamento. Los decretos mediante los que Dios trajo a la creación constituyeron en dichos. Estos, a su vez, consistían en palabras, las cuales estaban formadas las letras. Ok. Las letras de la creación no solo fueron responsables del comienzo del mundo, sino también los sustentan constantemente. Entonces, a través de los otiot, que son las letras, salió la creación y también la microevolución. En la ciencia tenemos la microevolución, es decir, una renovación constante o una evolución constante de la creación a nivel micro y nunca a nivel macro, porque a nivel macro significa que nadie creó al mundo, se evolucionó por sí mismo, así que solamente a nivel micro. Meditar en las letras es revivir la creación y promover la recreación o la constante renovación de la creación. Las letras de la creación no solo fueron responsables para el comienzo del mundo, sino también lo sustentan constantemente. Está escrito, por siempre, siempre, oh Dios, tu palabra permanece en los cielos. Salmos
119, 89. Las mismas palabras y letras con las que el universo fue creado son también las mismas que constantemente sustentan. Si esas letras y palabras fueran retiradas, incluso por un instante, el universo dejaría de existir. Tenemos nuestra bendita Kalá, que es la Torah que nos dio la Hashem. Y un día los griegos obligaron a nuestros rabinos a producir un trabajo de traducción llamado Septuagint o Septuagint. ¿Has escuchado de un Septuagint? No. Septuagint es la versión griega de la Torah, la traducción griega de la Torah. Entonces, al obligar a los judíos, los conquistados, porque sus conquistadores, los griegos, los obligaron a traducir la Torah, los rabinos y los jajamín dijeron que no, esto sería una gran equivocación de parte de los judíos. Es prohibido traducir la Torah a cualquier idioma. ¿Por qué? Porque la Torah tiene otiot, letras. Y los otiot, ¿qué hacen? Sustentan al universo. No solamente la Tierra, sino el universo. Si vas a traducir la Torah, el impacto de la traducción, que será una mala traducción automáticamente, impactará el mundo arriba y el mundo abajo, y no para lo bueno, sino para lo malo. ¿Cómo ha pasado? Como ha pasado, el mundo está en esta condición porque un idiota obligó a los judíos a traducir la Torah por fuerza. Y se llama Septuagint porque un milagro aconteció en ese momento. 70 rabinos o rabanim en hebreo, hicieron una exacta traducción, no diferente de uno a otro. Se sentaron en sitios diferentes, traduciendo la misma Torah al griego y salieron con la misma traducción. Un milagro. 70 rabanim, 70, ¿número de qué? La gematria de 70. Las naciones, ¿no? Sí. Entonces, algunos dirían que fue propósito de la Hashem, especialmente los cristianos dirían que era propósito de la Hashem que hubiera una traducción a otros idiomas para que el mundo tenga una Biblia traducida, pero no, ese no fue el propósito de la Hashem. El propósito de la Hashem fue que la Torah sea ¿cómo sería? Herencia de los judíos, y los judíos no enseñen la Torah al mundo, sino el conocimiento de la Hashem. Y si algunos en las naciones quieren conocer a la Hashem, se convierten en Gerim. Gerim, los que quieren convertirse o convertir al judaísmo, los que quieren ser conversos al judaísmo, pero no así como hicieron los griegos, que lo traducen de una vez al griego. Eso fue una gran equivocación de parte de los Goim, y los efectos en el universo y la Tierra fueron catastróficos. Entonces, dice que los oitot sustentan la arquitectura del mundo y del universo. Los métodos para hacerlo constituyen los principales temas de Sefer Yetzirah. En hebreo, letras
fundamento. Se dice otiot yesod. Esta expresión puede también traducirse por letras del fundamento. En Kabbalah, fundamento es yesod. ¿Y yesod qué sabemos de yesod? Entonces, aquí tenemos yesod, la sefira de yesod, fundamento, que todo tiene que salir de aquí. Yo digo la base de creación. Por eso nos procreamos a través de eso. Y eso. Dios, Hashem, hace la creación a través de la sefira de Yesod y el ser humano, Adam, procrea, porque él tiene la parte física. Así que no puede crear, sino procrearse, multiplicarse. ¿Qué más? Tiene por consiguiente la connotación de acoplar y emparejar, generalmente con el propósito de la procreación. Se dice que las letras pertenecen al fundamento Yesod, puesto que solo mediante ellas pueden la sabiduría y el entendimiento acercarse a acoplarse. Como se ha dicho antes, la sabiduría es pensamiento puro, no verbal. El entendimiento, por otra parte, solo puede ser verbal, puesto que si una idea no puede ser expresada verbalmente, tampoco puede ser entendida. El único vínculo entre la sabiduría y lo verbal es el entendimiento verbal, que es Bina. Consiste en las letras del alfabeto. Esto también consulta o resulta evidente de la enseñanza talmúdica mencionada antes. El Talmud dice Betzalel o Bezalel en hebreo. Betzalel en hebreo sabía cómo permutar las letras con las que el cielo y la tierra fueron hechos, lo cual se deriva el versículo en el que Dios dice, Betzalel, yo le llenaré con espíritu de Dios, con sabiduría y entendimiento y con conocimiento. Lo que quería intentar explicar antes es que Bezalel es judío, le fue dado sabiduría, pero la Torah debería haber sido enseñado por los Leviim. Pero sabía de una manera Hashem que los Leviim se iban a estar corrompidos por los griegos. Entonces, de los judíos de Yehudá salieron los escribanos. Los escribanos son expertos de las letras, los escribanos y los rabinos. Por eso el judaísmo tiene puedo decir, es judío-céntrico, es Yehudá-céntrico y no Israel-céntrico. ¿Se entiende? Sí. Porque Israel dependían los Leviim, las 12 tribus. Entonces, cuando digo Yehudá, más Benjamín o Binyamin en hebreo. Binyamin con Judá forman los judíos que conocemos hoy. Entonces, de esos salieron los fariseos, que son rabinos, y los escribanos, que eran, ¿cómo se dice? Abogados y escribanos. Entonces, Bezalel es testigo de que, o mejor dicho, los escribanos testifican al hecho de que a Bezalel le fue dado como judío la sabiduría de entender los oitot. No sé si le expliqué bien. Sí. Hasta ahí entendí. Ok. Bien, en hebreo, letras, fundamentos, se dice oitot. ¿Dónde estamos? Estamos aquí abajo. Sí. Uy, ¿qué quiere decir mosca en mi café? Ok. El entendimiento, por otra parte, solo puede ser verbal. Ok, leímos esto.
Esto también resulta evidente de la enseñanza talmúdica mencionada antes. El Talmud dice que Betzalel, ok, ya leímos esto también. Vemos, entonces, que la capacidad de manipular las letras de la creación depende de la sabiduría, que es Bina, no, Jochma. Depende de la sabiduría Jochma, el entendimiento Bina y conocimiento Da'at. Sin embargo, el punto de encuentro de la sabiduría y el entendimiento tiene connotación en unión intercurso, como en el versículo. Adán conoció a su mujer, Eva, en Génesis 4:1. ¿Qué quería decir? Que Adán conoció a su mujer. Conocimiento es Jochma. ¿Cómo lo explicarías tú, Darío? ¿Cómo que conoció a su mujer? Claro que esto implica un emparejamiento, una acoplación, pero conoció. Pensando en la sefirá de Jochma, ¿qué quiere decir? Mm, Dice que Dan conoció. Sí, Adán conoció a su mujer, conoció, ¿qué implica conoció? ¿Qué quiere decir? Para mí quiere decir que conectaron Binah y Jochma. Jochma de Adán y Binah de. Mm, Perdón. Binah de Adán y Jochma de Eva. exacto. Entonces, tenemos Keter, tenemos Jochma, Bina, y aquí tenemos Da'at. Ajá. Nos enseña la Kabbalah que el Hashem para crear al mundo unió las dos cosas, Jochma y Da'at, se unieron. Jochma y Bina, y después supo cómo producir prácticamente las obras de la creación. Adán conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir? A través de la sefirá de Yesod, el Hashem creó al mundo. Adán y Eva tomaron la responsabilidad de procrearse. Conoció su mujer. Compartió en la obra de la creación como el Hashem ha hecho antes. El conocimiento sirve, por siguiente, en el lugar de fundamento entre sabiduría y entendimiento. Es en este mismo contexto en el que el Sefer Yetzirah habla de letras del fundamento. En el sentido más general, las letras sirven para emparejar y conectar entre sí a todas las sefirot. En otras palabras, Adán se unió a nivel, entre comillas, espiritual con Eva. Entonces, ahora estamos aprendiendo que la procreación no es un acto físico, sino es espiritual. Claro, como decía más arribita en el texto. Exacto. En este mismo contexto, que el Sefer Yetzirah habla de letras fundamento en el sentido más general, las letras sirven para emparejar y conectar entre sí todas las sefirot. Esto es particularmente cierto en el árbol de la vida, mostrado en figura 1. Lo vamos a ver en algún momento. Okay. Bien,
Las letras fundamento. Ahora vamos a descubrir esas letras. ¿Algún comentario hasta ahora antes de que sigamos? Hasta ahí voy bien, voy siguiendo bien qué es lo que está queriendo decir. Bien, Hasta ahí vamos bien. ok. Las Te, que- letras madres. Hillel, te quería hacer una consulta. Hay Sí, una persona que está interesada, de hecho yo le estoy enseñando un poco de Torah, y me pregunta si puede venir a escuchar la clase, lo que va de la clase de ahora hasta que terminemos. Y quiere que ella quiere abrir Shabbat conmigo. ¿Es posible que se pueda? ¿qué quiere hacer Teshuvah contigo? Ajá, ella está en proceso de Teshuvah y está, yo Sí, le estoy compartiendo todo lo que sí, sé de sí, sí, Torah y todo. Y ella sí. me pregunta si puede venir ahora para escuchar la clase que estamos teniendo ahora. Sí, ¿Sí? pásale el link. Ve- venía para acá, para mi casa ahora. Ok, no hay No, problema. se va a conectar acá, acá al lado mío. Va a estar, Sí, escuchando. incluso cada persona tiene la responsabilidad, tiene la... ¿Qué es esto? Ah, perdóname. Quiero decir que cada uno de nosotros, nosotros tres, cada uno tiene la responsabilidad de tener sus propios hijos espirituales. ¿Se entendió? Es Sí. decir, Bueno, esta chica es, yo la sí, considero una hija espiritual porque yo estoy enseñándole, digamos, lo que he aprendido y sí, ella se identifica. Justo el otro día hablábamos del tema de lo que era Israel, lo que éramos, ujú, y ujú. ella se considera Israel. Ella se considera Israel Amén. y quiere hacer teshuvah. Entonces, Sí, nada, justo ahora me escribió para preguntarme, porque ella sabe de que yo estoy estudiando con vos y con Maxi. ujú, Y, ujú. y bueno, y me preguntaba si podía ella venir a escuchar la clase, porque después queremos Claro. abrir el Shabbat juntos. Sí, Hashem Yitbaraj, entonces es tu talmida, es tu estudiante. Ujú. Está bienvenida a estudiar con nosotros, pero Bueno, además, según la tradición judía, será uno de tus discípulos, una talmida tuya. ujú, Hashem Yitbaraj. bueno, Entonces, Aleph Mem Shin. Yo estaba trabajando en intentando descubrir por qué son letras fundamentales. Shin es uno, Mem 40, Shin 300, que nos da 341. ¿Qué nos quiere decir 341? ¿Por qué son letras fundamentales? Fuego, fuego agua y aire. y aire. Ruaj. Nos falta una cosa. Pero también no solamente aire, puede ser también eretz, que es Cielo. Cielo, ¿no? tierra. Tierra. Sí. Son las letras Aleph, Mem y Shin. Estaba interesado en 341. ¿Qué Sí. significaba eso? Un segundo. Hacer cálculos. Esta es la parte linda. Es la parte hermosa. Lo estoy aprendiendo por práctica, por hacer. No hay otra manera. Sí, Em, sí. no hay otra manera. Mm,
Lo que me sale, me pregunta a mí, ¿qué tiene esto con Miguel, el ángel? Porque la gematria de Miguel, el ángel, también significa enemigo. ¿Por qué Miguel? ¿Por qué enemigo? Solo por curiosidad, no digo que esta Torah se debería aprender de esta manera, solo que es una curiosidad que siempre cuando nos presentan eh, Oitot, también hay que saber sus valores. Sefer Sha'arei Teshuvah nos enseña que fuimos creados de estas 4 materias que son los peores de toda la creación en el universo. Pero de lo peor, el Hashem tomó lo bueno de lo peor para crear la parte física, para juntar con los sefirot en crear Atan Arishon. Lo físico volvió a ser enemigo en la caída de lo espiritual. Quizás mantengo este pensamiento en cuanto al valor, pero sobre Miguel, no sé. Quizás un día nos va a caer del cielo la aclaración. Pero por ahora entiendo que lo físico fue lo peor que el Hashem usó para crearnos y se volvió un enemigo después de la caída, porque ahora vivimos para satisfacer lo físico y no lo espiritual. Y cuando satisfacemos lo espiritual, sufre lo físico. Cuando satisfacemos lo físico, sufre también lo espiritual. Ese dualismo por dentro de nosotros, como amigo y enemigo, amigo, enemigo, no sé. No quiero Miguel, crear. Miguel quizás puede tener que ver con el fuego o con la espada, ¿Qué con el cosa? juicio. ¿Cómo? Miguel puede que Fuego, tenga que ver espada y con qué más. con el juicio, con el juicio, el din, Porque quizás era él que echó a Adán y Eva del jardín de Edén. claro, puede ser por Ah, ahí. ¿has visto? Estamos llegando a un entendimiento lento. Lentamente, pero estamos llegando. Muy bien, Darío. Entonces, estas letras son llamadas madres porque sin primarias, esencialmente, Aleph es la primera letra del alfabeto. Ujú. Mem, la del medio, y Shin, la penúltima. No se usa la Tav o Thav, según nuestra tradición, es Thav, como TH, Tav. No se usa la Tav, la última letra del alfabeto, porque es una de las dobles. ¿Qué significa dobles? Que Tav se escribe de esta manera y de esta manera. Así sin Dagesh es TH, con Dagesh es T, sería Tav, porque tiene Dagesh. Aquí Tav, porque no tiene Dagesh. Una razón para la que estas letras se me llaman madres es que en general las letras se derivan del entendimiento. Entonces, los otot se derivan de Bina. De Bina salen los oitot. Oitot, las letras. Como se ha dicho antes, el entendimiento es principio femenino. Jochma, no, Bina es femenino. Sería Eva, Femenino sí, claro. en lo que hablaba. Y Jochma, masculino. También es porque Jojma le da Binah, digamos.
Exacto, dador le da y Binah recibe, es receptor. exacto. Bina recibe Jochma y juntos hay un tipo de síntesis, un entendimiento de cómo, de qué hacer El próximamente. Dat, el Daat, ¿Cómo? El sería el Da'at, Daat, claro. exacto. Cuando dos personas se casan, llegan a conocerse muy bien, tanto que su comunicación vuelve a ser telepática. Sí. Ah, como se ha dicho antes, el entendimiento es principio femenino y por consiguiente llamado madre. ¿Ok? Bina es madre. Puesto que estas son las tres primarias, son llamadas las madres. ¿Ok? Bien. Voy a buscar mi cuaderno porque tengo algo anotado de eso, me parece, ¿eh? Sí, hay que anotar cosas. A ver, a ver. Ahora sí. Ahí estamos. Igual lo podrás ver después, pero ayuda a anotar cosas porque así se aprende, ¿no? Sí. Yo Sí. también anoto porque aprendo de esta manera. Si no lo escribo, eh, mm, lo pierdo el conocimiento si no lo escribo de una manera. Entonces, Aleph, Mem y Shin se llaman Imot, las madres. Imot. Acá tenía anotado algo de Justo antes. eso. Madre Binah, Dios. Ah, bueno. Ahí tenía algo anotadito. Otra vez estamos Sí. conectados con el fuente de la sabiduría y el propósito de la Hashem. Qué lindo, ¿no? Sí. Esto ya no me sorprenda más. Es como estamos tan mimados Sí. como, como recibir el pan de los cielos y también estar involucrados en el nuclear del propósito de la Hashem o existir en ese nuclear. Sí. Los judíos halágicos están ahí en sus sinagogas estudiando, pero nosotros también no estamos perdiendo nada. Nos Estamos está ganando. alimentando el Hashem. Ganando. Mm. También se llama Madre Simot, en el mismo sentido que una encrucijada se le da el nombre de Madre del Camino, Ezequiel 21-26. Cuando estamos estudiando la Kabbalah y la Torah, se va resultando o resolviéndose los problemáticos del significado de los libros de la Tanaj. Entonces, la Kabbalah hace entender el lenguaje de la Tanaj. Por ejemplo, los proverbios, cuando dice llamarás madre al entendimiento, se refiere a la Kabbalah. ¿Quién dice que la Kabbalah es una invención, ¿cómo sería? Una invención de este siglo o de este milenio, se estaría equivocado, porque ya cuando escribieron proverbios existía el concepto de los sefirot o la enseñanza sobre los sefirot. Entonces, puesto que estas son las tres primarias, son llamadas las madres, también se llaman madres y mot, en el mismo sentido que una encrucijada se le da el nombre de madre al camino, Ezequiel 21-26. Estas letras son encrucijadas, puesto que constituyen los
vínculos horizontales entre las sefirot y en la diagrama del árbol de la vida. En un nivel más básico son madres, porque en el número de vínculos horizontales define el orden de la disposición como se discute después. Es mucho bla, 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 pero lo que yo quiero destacar es que una vez que comenzamos a meditar en los otiot, vas a ver que ningún otiot va a aparecer en tu película mental una letra que no sea en 3 dimensiones. Todos los otiot, al cerrar tus ojos y meditar en Bab, Shin, Hey, todos esos otiot llevan fuego, están en llamas y se presentan delante de ti en forma tridimensional. Es más, tienen, se nota, tienen vida, digamos. Se nota que tienen conciencia. A mí me ha Exacto. pasado. Tienen una mente propia. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Son las 7 letras que pueden expresar 2 sonidos, ¿ok? Que son los 7 dobles. Las madres son Aleph, Mem, Shin. Ahora tenemos dobles. ¿Qué son los dobles? Los dobles se llaman Begat Kefrat. Begat Kefrat. Son 7 letras que tienen dobles. Entonces, Begat Kefrat, Beit. Beit se escribe así con Dagesh, también tiene su doble. ¿Cuál es su doble? Beit. Sin Dagesh es B corta. Con Dagesh es B larga. ¿Cuál es la otra letra? Begat, Begat Gimel. Gimel, así con Dagesh, es G, Gimel. En el dialecto temaní de Yemen se pronuncia como Y, Gimel, 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 Gimel. Pero en práctica, cuando leemos la Torah, nunca pronunciamos Gimel, todo es Gimel. Solo los temanit, los yemenit, los judíos temaní pronuncian Gimel en su lectura de la Torah. Gamal o Gimel, Gimel. Con Dagesh, Gimel, sin Dagesh, Gimel. La otra letra es Dalet y Dalet. Dalet con D y Dalet, más suave. Dalet y Dalet. Y hay Las que Kaf. las que se pronuncian, las que tienen la misma pronunciación, por ejemplo la Dalet o la Bet, la que tiene el puntito es como un acento, ¿no? Vendría siendo como una tilde. Sí, es una tilde. Ok. Y la Dagesh nos pide una cosa. La Dagesh nos pide que pronunciáramos la letra en 2 partes, 1 más 1, como era doble. Por ejemplo, la casa en letras romanas sería Beit, la casa. Con Dagesh, doble B, Beit. Se escucha la acentuación, ¿no? Beit. Sí. Sin Dagesh, Beit. Doble B, B corta. Entonces la Dagesh nos pide énfasis, un acento, una pronunciación fuerte de la letra. Así que tenemos Kaf,
Kaf como fuera K, que no existe en español la K, como fuera K, pero sin Dagesh, su pronunciación es K, Kaf, 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 Kaf. Y tenemos Pei. Pei con Dagesh es P. Sin Dagesh es Fe. P y F. Ok. Y tenemos Reish. Para serte honesto, no sé la diferencia de pronunciación de Reish. Para mí son todo Reish. Y por último tenemos Tav. Tav primero con Dagesh, Tav, y sin Dagesh, Tav. T, TH. Tav, Tav. Esos son los dobles. Ok. ¿Qué dice sobre las siete letras que puedan expresar en dos sonidos? Las elementales son las 12 letras restantes que tienen una anunciación única. Ambos grupos de las letras serán discutidos en los capítulos 4 y 5 respectivamente. Si se dibujan 10 puntos en 3 columnas, de la forma más simple vemos que quedan automáticamente ligados 22 líneas. ¿Por qué son importantes el U? Son importantes las 23 líneas. ¿Son las 22 letras? No. Exacto. 22 letras, pero también a esas letras se le agregan 12 letras más. No, que son 12, ¿cuántos son? A ver, para sernos seguros. 14 puede ser. Son 7 letras que puedan expresarse con sonidos. Ok, entonces en total deberían ser 14 letras. La Kabbalah nos dice que la Shem, para crear, usó las 32 vías de sabiduría. Las 30 vías de sabiduría son 22 letras más 10. ¿De dónde viene ese 10? ¿Qué opinas? De las ¿Dónde 10 viene? sefirot. Exacto. Los 10 sefirot, pero también 10 mandamientos. ¿Cuál es el valor numérico de la Torah? 10. La Torah. No, este es F, no T. Quería escribir la T. Torah. 22 oitot más la Torah nos da 32 caminos de sabiduría que usó el Hashem para crear al mundo, o las 32 vías de sabiduría. Por eso cuando estudiamos la Torah estamos recreando. Cuando nosotros tres nos juntamos para estudiar la Torah, estamos involucrados en la creación de nuevos mundos, creamos nuevos mundos en el universo. Como estamos sentados aquí estudiando esto, le estamos ayudando a la Hashem crear una nueva galaxia ahora mismo. Lo estamos ayudando a reparar este universo y esta tierra sin pala en mano, sin alguna herramienta para trabajar en la tierra, pero con la Torah y con las letras que repetimos, con las palabras que hablamos, la bendición, el conocimiento que sacamos de la Torah, estamos procreando. Estamos renovando la creación. Estamos reparando lo que Adán y Java dañaron.
Entonces, dice aquí que si dibujan 10 puntos entre 3 columnas, de la forma más simple, vemos que quedan automáticamente ligados 22 líneas, de ellas 3 horizontales, 7 verticales y 12 diagonales, que nos da la estructura de la sefirá o de los sefirot. 3 columnas ahí. ¿Cuántos son horizontales? 3 son horizontales, 1, 2, 3. 12 son diagonales. Entonces, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero 7, 3 ya, 7 verticales, 3 horizontales, sí, y 12 diagonales. Ah, ok, todo bien. Entonces, en la figura que vemos, la división presentada por Sefer Yetzirah es por consiguiente una consecuencia natural de la disposición. De hecho, esta figura puede ser contemplada como miembro de una familia de diagramas. Claro que el Hashem nos dio los diagramas, son los cabalistas que lo pusieron, lo representaron de manera física para que lo entendamos con facilidad. Así los sefirot y las letras, hay balance, hay equilibrio. Cuando se polarizan, se dividen entre 2 columnas verticales y no 3, se dividen en masculino y femenino. Femenino dirigido por Bina, masculino dirigido por Jochma. Y cuando haya energía masculino y femenino en oposición, causa mucha tensión y el resultado es la creación. Estamos viviendo en una etapa del mundo que es femenina. Esta etapa del mundo es femenina, por eso hay muchos movimientos de feminismo. Por eso los hombres están pusiéndose cada vez más ñoño y porque la energía es femenina. Casi no hay lugar para ese hombre que talla árboles, mastica tabaco y escupe en la calle. Porque el mundo es mucho más femenino de energía que antes. ¿Y qué mundo van a crear ahora? Cuando haya tensión entre los géneros o las energías femeninas y masculinos, habrá una creación. ¿Qué creación estamos anticipando ahora? ¿Puedes adivinar? No estoy seguro. Un nuevo mundo, una renovación de esta tierra. No una creación total, sino su renovación. Ya vivimos en un mundo muy masculino, muy machista, ahora un mundo muy feminista. Después se crea otra realidad. Vuelvan a ser equilibradas las dos energías. Y así vemos una creación y una recreación. Yo había visto una clase de Goslar que él hablaba de que nosotros estábamos creados con letras hebreas. Y ahora mirando ese diagrama que estaba ahí de la Sefirot, vi que cada Sefirot tiene una letra. Y yo sé que cada Sefirot es un aspecto nuestro, digamos, de nuestra persona. La verdad que sí. Y él decía que el tikkun de cada uno eran letras que estaban rotas adentro nuestro. Entonces eso me hace pensar que quizás ese diagrama nos puede dar, haciendo nosotros un estudio de nosotros mismos, nos puede dar exactamente cuál es la sefirot que tenemos que reparar en nosotros. ¿Puede ser? Puede ser, sí, exacto. Yo lo he escuchado también, esa enseñanza. Para mí,
La sefirot que reparar en mi vida es Yesod, porque eso se rompió cuando era muy chico por pasar por situaciones fuera de mi control. Ok. Y yo nací el lunes también. Yo nací el día lunes. Lunes, las personas que nacen el lunes están relacionados con Maim, el agua. Con la luna, el agua. El agua. Ah, Lunes, Maim, agua. ¿Qué significa Maim? Alta, alta potencial sexual. Que su gran lucha en la vida son las potestades sexuales o sensuales. ujú. Y cada día de la semana, la persona, cada día de la semana le da a un recién nacido una realidad, una lucha, un propósito de vida aún. Porque para mí reparar la sefira de Yesod es mi propósito de vida, ha sido mi propósito de vida desde siempre. Esto lucho todos los días para repararlo, así que ese rabino tenía razón. ¿Tú conoces cuál en tu vida tienes que reparar? Mm, no estoy muy seguro. ¿En, Creo que es ajá. más de una. Creo que es ¿En qué más de una. día, en qué día naciste? No- ay, hijo. Tendría que preguntarle a mi mamá porque no me acuerdo el Ok, día de la semana, pero ok. Si estoy quieres seguro. escribirlo, que investigues cuál era el día y hora de tu nacimiento. Día y Eso, hora, ¿cómo? el día y la hora tendría que averiguar, ¿no? El día y la hora, porque hay potestades que dominan el mediodía y potestades que dominan la parte de la medianoche en delante. Ok, Dos horarios muy peligrosos en la vida o en la vida diaria es el mediodía y la medianoche. ok. Después voy a Así que averiguar entonces. sí, día y hora y también, ¿qué más? Tenemos que saber el día, la hora y relacionar eso con tu estrella o planeta. Tenemos que saber tu estrella o planeta y tu zodiac, tu símbolo de zodiac, y así llegar a entender más o menos cuáles son las Igual, sefirot. más o menos por lo que conozco, Sí, yo soy del signo de cáncer y sé que soy el signo agua y creo que también puede llegar a ser por Yesod, ok, porque yo sé que tengo varias por reparar, no solamente una, pero ok. una debe ser esa, una debe ser Yesod. Sí, yo tenía dos, Yesod y la sefira relacionado a no tener control sobre tu boca, bla, 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 hablar mucho. Eh, ¿Cuál es? Lo mío creo que va por el tema del carácter, Ujú, eh, porque yo he sido muy permisivo, digamos, con las personas sí, a la hora de tratarme a mí. ok. Como que no he puesto mis límites ni me he hecho respetar. Creo que por ahí también puede ir direccionado. Sí, Gesed. Tienes que Ajá, reparar tu Gesed y balancearlo con Geburah. ajá, sí. Porque es Ujú. como que tenía exceso de Geburá y no tenía Gesed. No, no, tenías exceso de Gesed. Perdón, exceso de Gesed Sí, y... Ajá, exacto. exactamente. Mm. Con la cabota, ahora sabemos que trabajar. Sí. Voy a tener que cerrar la cortina aquí porque mucho sol entrando. Un segundo. Bueno, Ah, falta poquito. Ahora sí.
¿Llegó tu talmidad? No, no llegó todavía. Ok. Estaba con complicaciones. Sí, es que Ok. siempre cuando va a haber bendición, siempre hay. Siempre hay sí, sí, un temazo que surge. Sí, sí, pero bueno. Después le voy a Bien. decir toda la clase. La división presentada por el Sefer Yetzirah es por consiguiente una consecuencia natural de la disposición. De hecho, esta figura puede ser contemplada como miembro de una familia de diagramas. El número de orden de cada diagrama queda entonces determinado por un número de vínculos horizontales. En la práctica, y por razones que tienen que ver con la naturaleza básica de las sefirot, estas no se disponen en el orden natural, sino que tienen la línea algo más abajo. Los cabalistas sitúan las tres en estos diagramas de distintas formas que se muestran en la figura 3. Dice acá 1.3, 10 sefirot de la nada en el número de los 10 dedos, 5 opuestos, 5 con una única alianza, precisamente en el medio y en la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro. ¿Qué significa que Hashem creó el mundo de la nada? Keter, Chochma, Bina. Da'at depende en Bina y Chochma para tener una característica. Para saber cómo crear el mundo, necesitó el Hashem ejercer su poder y posesión de Chochma y Bina, y así tener Da'at de cómo crear. Entonces, ese Da'at no tiene parte que jugar sin haber primero recibido de Chochma y Binah. Lo pongo en puntitos porque dependen los dos, realmente. Cuando una persona te pregunta, ¿qué significa que Dios creó al mundo de la nada? Es científicamente imposible. Yo lo digo, sí, es científicamente posible, pero el mundo no es científico, es espiritual primero. Claro. Es espiritual primero, la realidad es espiritual primero y después veamos lo físico delante de nosotros y experimentamos, sentimos, palpamos, tocamos lo físico después. Pero en sí, la realidad es espiritual. ¿Sí? Cuando una persona tiene problemas psicológicos, no va a un psicólogo o no va a una psiquiatra y dice, doctor, tengo problemas materialísticas, tengo problemas físicas, tengo problemas palpables. No dice eso. Dice, tengo problemas mentales o psicológicas, que quiere decir que en otro ramo de la vida, otro universo, parte de lo físico, tengo problemas. El cerebro es físico, pero su función es espiritual. Entonces, primero viene lo espiritual, después sigue lo físico. Exacto. De la nada significa después de la unión de Chochma y Binah. Claro. El número de los 10 dedos. 22 caminos, que son letras, de los oitot, más 10 dedos, entre comillas. Entonces, el Hashem nos dio los 10 mandamientos así. 5 y 5. ¿Cuál es la manera correcta de leerlos? Exacto. Exacto. Ahora cambie de posición cambie la posición de tus manos para recibir la bendición así, Netilat Yadayim, ¿no? Sí, Que es el levantamiento
y no el lavado de las manos, sino el levantamiento. Ahora cambie de posición para ponerlos así, las manos enfrente de la otra. Cuando leamos los 10 mandamientos, no leamos de arriba para abajo, de arriba para abajo, sino Derecha, izquierda. derecha a la izquierda. El Sí. primer mandamiento corresponde con el sexto. El Ah, segundo corresponde con el séptimo. El, ¿cómo como si sería? estuvieran, Tercer es mandamiento con como si el estuvieran octavo. así. ¿Cómo? Como si estuvieran así. Exactamente. Sí, como estuvieran así. Porque justo el rey David nos cuenta que el mundo vino de los dedos de la Hashem. En el número de los 10 dedos, 5 opuesto a 5 con una única alianza. Precisamente en el medio, en la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro. Entonces, ¿qué son los dedos? Literalmente los dedos, porque el Hashem no tiene dedos, sino en las 10 vías que son los sefirot, las sefirot, los mandamientos y la Torah. Por eso los sabios, cuando aprendamos la Torah, dicen que Dios miró a través del eje de la Torah para saber cuáles oitot usar para crear su universo, incluso la tierra. Porque no tiene dedos. ¿Qué dedos tiene? No tiene, porque no es un ser físico como nosotros. No es una criatura. Así que Torah 10 significa yad. ¿Qué es yad? La mano. Yad 10 más 4. Dalet es 4, creo, que nos da 14. Ahí lo tenía anotado también eso. ¿Cómo? Ahí lo tenía anotado. Ah, ¿qué significa 14 según tus notas ahí que Acá hiciste? dice las 14 falanges de la mano, dice. Exacto, los huesitos de la mano. Las 14 huesitos de la mano. Huesos de la mano. ¿Qué más podemos entender por 14? Yod y Dalet. Claro, 7 por 7 o más 7 también, que sería 7 es El día de la creación. el día de la creación. Creación 7, recreación o la creación continua otro 7. O creación y procreación. O recreación. O Que es lo recreación aún. es lo que estaría pasando con Israel. Lo de recrear el reino. Lo que estudiamos ayer justo. De Corá. Exacto. Ajá. Sí, 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 me recuerdo de ello. ¿Cuántos millones de judíos están en el mundo? Los registrados que figuran en los libros. 14 millones. 14 millones, ¿no? 14 millones. ¿Y qué está pasando? Como tú nos estás diciendo ahora, ¿qué está pasando con la nación de Israel? Se está Se está restaurando. recreándose, Se está recreando, claro. restaurando. Sí, exacto. Estamos formando las tribus de nuevo. Renovando el reino. Eso era. Ajá. Baruch Eso era. Hashem. Eso era. Baruch Hashem.
El número de los 10 dedos se dice que la creación se ha realizado con los dedos de Dios. Como está escrito, cuando miro los cielos, la obra de tus dedos, ahí, Salmo 8, 4. La obra de tus dedos. ¿Qué obra de sus dedos? La Torá. La Torá creó al mundo. Entonces, tenemos 10. Los 10 mandamientos los sostiene, porque sin los 10 mandamientos, los habitantes de la tierra no saben convivir. Serían la Sefirot y los mandamientos, y la Torá. Sefirot, mandamientos. Ajá. Obedecer los mandamientos, aplicarlos y refinar a uno mismo, ir refinando tu carácter, arreglando los sefirot. Tikkun, Teshuvah y... ¿El tercero cuál sería? Ah, Teshuvah, ¿cuál es el primero? ¿Tienes Tikkun una para lista? mí, Tikkun para mí es la Sefirot. Teshuvah para mí son los mandamientos y Sí, Torá creo que abarca todo. sí. Porque uno tiene que tener Irat Shamayim y es imposible tener Irat Shamayim sin conocer los mandamientos. Claro. Y después uno estudia la Torá, quizás la Torá en segundo lugar, y al estudiar la Torá ilumina tu ser y te das cuenta de las cosas que tienes que arreglar en tu propio vivir. Ujú. Las 10 o los 10 dígitos numéricos tienen su paralelo en los 10 dedos del hombre. Los 5 dedos de la mano contienen 14 huesos en total. Este es el valor numérico de Yad, la palabra hebrea para la mano. Entonces, 5 opuestos a 5, aunque se suele dividir a las sefirot en 3 columnas. Estas también pueden disponerse en 2 formaciones, una a la derecha y la otra a la izquierda, masculino y femenino. Las sefirot masculinas de la derecha son todas las que normalmente se ponen a la derecha, más las 2 superiores del centro. Las sefirot femeninas de la izquierda incluyen a las normalmente a la izquierda más las sefirot inferiores del centro. Las 5 sefirot masculinas suelen recibir el apelativo de los 5 amores, Hasidim o Hasadim, puesto que están en el lado de Gesed, amor, que es la izquierda, masculino. Del mismo modo, suele llamarse a las 5 sefirot femeninas 5 fuerzas, Gevurot, por estar en el lado de Gevurah, fuerza. Ver la figura en 7, la página 60. Ok. Cuando están así divididos en 2 columnas, es la descripción de de un matrimonio, de una pareja. La mujer, aunque no tenga razón, ella tiene que tener la razón. Si no, se acaba la relación. Porque tiene demasiado geburá, no es que es fuerte, es que mm, tiene que tener la razón, porque el lado femenino es geburá. El hombre tiene que aceptar infelizmente cualquier cosa que ella dice si él quiere paz en su casa. Y si ya no quiere vivir en paz, claro, eso no importa, ya no importa más. O que no sea importante. Single page view, por favor. ¿Qué pasó aquí? Sí. Lo que no quiero es la división entre 2 páginas. Cuando las sefirot se... Oh,
Un segundo. ¿Algún aporte o reflexión mientras arreglo esto? No, vengo bien ahí, hasta ahora vengo entendiendo. Está muy bueno lo que se está hablando. Es muy práctico para la Sí, vida. sí, muy sencillo. En realidad yo, yo opino que no hay mejor manera de aprender la Torá apenas leer, parar y, y escribir cosas y destacar lo que sale, el- Ujú. la síntesis de los libros. Algunos dicen que no se puede estudiar la Torá sin la presencia de los rabinos. Tienes que tener un rabino. Yo digo, es un lujo tener un rabino al lado. Si quieres aprender la Torah, que seas una persona que le guste leer Ujú. y pensar. Anoche justo con Aldana se llama esta chica. Ujú. Me hizo una videollamada porque quería estudiar cuando llegué del trabajo. Así que nos pusimos a Ella, estudiar sí, la Parashat, pero desde la Biblia. Entonces, bueno, ahí sí, íbamos viendo. Y después yo me vi una clase de Goslan de esa misma Parashat. sí. Cuéntame un poco sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Asistía a la iglesia? ¿Cuál es su historia? Eh, Su familia, digamos que Ujú. creyente, cristiana, Sí, pero sí. ella no. O sea, ella no era de asistir ahí a la iglesia. Ok, así Eh, que no tuvo la formación de la escuela sabática, digamos, de poder conocer los diferentes libros de la Biblia y su orden y su contenido. eh, de Biblia ahora está, digamos, a ella es que yo le di mi Biblia para que estudie. Ok. No, Y, ujú, y nada, ahora está leyendo bastante, está estudiando bastante sí, y está muy... Ella me dice que se siente Israel, ujú, ujú, que quiere guardar Shabbat, quiere aprender sobre el Shabbat. Me dijo ayer que quería aprender a hacer la halá, que sí. quería aprender a hacer la brajá para el encendido de velas. Suena Eh, como una israelita porque no cualquiera quiere encender velas, guardar sí, Shabbat. sí. De hecho, me contó que tuvo, una vez íbamos caminando Sí, y dice que ella no sabía cómo expresármelo, pero dice que vio una imagen como un pensamiento, me dice, y yo le digo, eso es una visión. sí, Y dice que vio un lugar muy cálido, que tenía una luz como si fueran velas prendidas. Justo mm, veníamos hablando del Shabbat ese día, cuando sí. veníamos caminando. Entonces, Toda la nada, semana, toda la semana pasada y la anterior estuve encendiendo velas en mérito de distintos rabinos. sí, sí, sí. Así que Mm, bueno, eh, wow, ella está interesada en hacer teshuvá y sí. ella se siente Israel. De hecho, Ujú, bueno, sabe que yo me voy con Maxi ujú, y ella dice, si es de Dios, yo me voy a ir para allá también a fin de año, sí, porque ella quiere estudiar la Torá. Quiere estudiar Torá, quiere aprender a guardar el Shabbat, quiere aprender hebreo, sí. así que está re interesada. Que aproveche de los videos que ya grabamos. Claro, sí, 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 yo le decía que tenemos videos de las clases, así que bueno, pero Sí, ella cuando le dije que yo estudiábamos así por videollamada, que ella quiere estudiar así. Nada más sí. que bueno, ahora ella, digamos, tiene ciertas trabas que Ujú. pasan cuando uno quiere estudiar Torah, Nos pasa a todos. cuando uno empieza, claro, bueno, le está pasando eso. Pero bueno, cuando tenemos tiempo, digamos, que podemos, estudiamos siempre.
Exacto. Esos videos la ayudaría a encaminar su base, su conocimiento de la Torá. Ujú. Lo que iba a decir es, para una persona que viene de la nada, del vacío, sin haber tenido alguna formación religiosa, la Parashá y Haftará, Para allá ya está. principalmente. Ok. Y los otros temas, sin complicarlo por agregarle Kabbalah. La Kabbalah es para alguien que ya tiene esa llama encendida. Sí, puede estudiar como estamos estudiando, no hay problema, pero la Kabbalah exige que tengas un conocimiento de la Tanaj. Ujú. Así que en su primer año tiene que aprovechar de las clases de Shira Shirim que ya grabamos, de los salmos. Seguiremos grabando más clases todavía, porque Shira Shirim y salmos es un resumen de toda la Tanaj. Claro. Así bueno, por eso yo anoche, vale, yo le vengo mostrando las para allá, porque yo le digo, yo le digo, cada para allá va a coincidir con lo que estás viviendo esa semana, le digo. Entonces, vas a aprender de la para allá y al mismo tiempo te va a servir para tu vida, le digo, para lo que estás viviendo. Exacto. Entonces, No, gloria al Hashem. Que el Hashem encuentre su gente, todos los israelitas que hay en este país, sí, que sí, todos vuelvan a la Torá, que todos hagan teshuvah. Ese es el momento. Nosotros, el Rebbe de Chabad dijo que somos nosotros que podemos traer al Mashiach. ujú, Entonces, esto es traer al Mashiach. Eh, es increíble lo que está pasando, porque tu amiga quiere estudiar de manera presente. Hay gente allí al fondo que están mirando desde Colombia, América Central. No van a comentar o decir que están mirando, pero veo que están mirando los videos. Así que ese teshuvah que estamos haciendo nosotros, que vamos a llevar a cabo en los siguientes años, es la cosecha ujú. de salmos, que nos fuimos con lágrimas, sembrando el cimiento o el simiente, y ahora próximamente vamos a cosechar con alegría, con jubilación, no jubilación, sino Júbilo. con júbilo. Exacto. Bien, qué lindo. Hola, Kabot. Cuando las sefirot se hallan en su estado normal, dispuestas en 3 columnas, se encuentran en un estado de equilibrio. Ok. Pero cuando se desplazan las sefirot de la columna central a uno y otro lado para dividirlas en 2 formaciones, se produce una poderosa tensión. De ese modo se pueden dirigir a canalizar poderosas fuerzas espirituales. Por eso, en muchos lugares en los que Dios interfiere directamente con el mundo físico, la escritura habla de los dedos o las manos de la Shem. En el caso más obvio, tiene lugar con referencia a la creación misma, que el salmista llama la obra de tus dedos, como se ha citado más arriba, encontramos igualmente mi mano izquierda, que es Gesed, ha fundado la tierra, y mi mano derecha, Geburah, ha extendido los cielos. No, me equivoco. Izquierda es Geburah. Mi mano izquierda, Geburah, ha fundado la tierra, y mi mano derecha, Gesed, ha extendido los cielos. Antes de que tal acto creativo pudiera tener lugar, todas las sefirot tuvieron que polarizarse hacia los lados masculinos y femenino, generando tensión y fuerza. Esto
describe las relaciones entre mujeres y hombres. Hay tensión sexual, dos lados muy fuertes, después dos ejes o dos columnas y después un equilibrio de tres columnas. Es decir, tienen hijos después y viven un equilibrio que es una familia entre femenino, masculino y su cría. Ujú. Muy ligadas. ¿Dónde estoy? Muy ligadas a esto se hallan las diversas acciones que usan las manos para canalizar fuerzas espirituales. Entre ellas está la imposición de manos, Netilat Yadayim, la elevación de las manos en la bendición sacerdotal, que es, Eso iba a preguntar, justo sí, te iba a preguntar eso, si tenía que ver el tema de las manos así. O sea, en realidad quería saber por qué así, eso quería saber. exacto. Yo también quiero saber por qué esa forma específicamente. Mm, ok. Hubo un rabino que yo le hice esa pregunta, pero no me contestó. Quizás pensaba que no estoy en ese nivel para saber, no sé, pero le pregunté, porque él decía que esto no, es más así. Ok. Las manos no así, una No, al sí. lado de la otra, sino Ok. en oposición, así. Exacto, exacto. No, no formando el pirámide o los dos pirámides invertidos tienen que estar así, en oposición casi. Así que el ¿Tendrá, Cohen, tendrá que ver con la Magen David? ¿cómo? ¿Tendrá que ver con la Magen David? No tengo la certeza todavía. Entiendo por qué es así, porque las manos tienen que ser así, porque corresponde con los mandamientos y los sefirot y todo eso, pero no sé por qué específicamente tiene que ser así. Pero los cabalistas dicen que no hay que hacer esto. Esto no, no, sino esto. Entonces, un Cohen que es cabalista, se cubre con su talit y tiene los tzitzit en sus manos así y bendice a Israel estando cubierto así. Ok. Y Y nunca, descalzo. Tiene que estar descalzo, ¿no? y creo que sí, conectado con la tierra. Este es un Así lindo que lo tema para, estamos todos. este es un lindo tema para ¿Mm? estudiar, me parece. Cuando toca estudiar la meditación o las meditaciones, viene esa parte de conexión con la madre, que es la tierra. Y las mejores meditaciones es cuando estamos descalzos, para dejar la energía fluir de la energía negativa fluir de nuestros cuerpos y se une con átomos en la tierra, renovándonos. Sí, Goslan decía, por ejemplo, cuando le dijo a Moshe en la zarza que se saque las sandalias para que quede descalzo, explicaba que el secreto del Sod era de que lo que le pedía era meditar justamente, Ujú. que eso es lo que sería sacar su alma y conectar con Hashem. Eso es lo que explicaba Goslan, así como, Exacto. como Sod. ¿Y por qué el bosque estaba en llamas? Por la letra Shin, ¿no? La zarza, No, digo, ¿por qué el bosque tenía que estar en llamas? El y sí, bosque que, que Moisés vio quemándose. ¿Por qué sí, yo tenía creo. que quemarse? ¿Por qué tenía que estar en llamas? Por la letra Shin. Ujú. Porque Moisés
estaba justo uniéndose en ese momento con el fuego primordial, 300, Shin. Claro, Así que había que remover las sandalias para acceder a ese nivel claro. de meditación. Wow, Tremendo. wow. Y creamos una vez que la Biblia era solamente unas palabras, Unas historias, unos cuentos. unos cuentos, Sí. cuentos y nada más. No, señor, no, para nada. Yo cuando Ah, empecé, me acuerdo que empecé leyendo la Biblia, después me dieron para leer los Midrash sí, y después empecé con el Zohar. Pero en ese orden me lo dio la persona que me estaba guiando. sí. Nos vamos a deleitar aún más en la Torá porque viene la Midrash. Ahora estamos en las fundaciones, ¿no? Y la Parshat y la Haftará y estamos estudiando eh, Tanaj en términos del libro de Shira Shirim y Salmos, pero vendrá próximamente la parte de Midrash, las tradiciones que todavía falta. Eso lo vamos a estudiar presencial. Baruch Hashem, Ujú. como hicieron nuestros antiguos. Sí. Creo que el Hashem está removiendo entre nosotros la emoción de alegría, contentamiento, felicidad, porque los vamos a, esas emociones las vamos a experimentar de manera pura y distinta y, claro, de una manera elevada, Ujú. por el hecho de que la Torá nos está cambiando la vida, sino también, o además, nos está cambiando del ser, de carácter. Mm. Muy ligadas a esto se hallan las diversas acciones que se usan las manos para canalizar fuerzas espirituales, entre ellas la imposición de manos, la elevación de las manos en la bendición sacerdotal y en abrir las manos en la oración, que es esto, lado al lado. Lo triste que hicieron los judíos de Europa es cambiar la manera en que adoran los judíos etíopes, porque los judíos etíopes adoran no por así, como los europeos, orando así en esta acción, no, abren sus manos de la manera antigua, de estilo antiguo, y reciben la luz de la Hashem a través de sus dedos. Pero eso les cambiaron, no sé por qué. Al hacerlos corresponder a las dos manos, las sefirot se polarizan, creando tensión espiritual. Ve la figura 8 de la página 60. Una vez que tal, ok, aquí tenemos los dedos, ok. Bina, lo femenino. Bina es Geburah, la mano izquierda. Bina va con Keter, en esta instancia Geburah, Jochma, Hod, Chesed, Yesod, Netzach y Malkut. Y en términos de los 10 mandamientos estaríamos leyendo así. O cuando los interpretamos, lo tenemos que interpretar según su relación uno con otro. Y forman estas figuras si cambiamos las ejes. Y llegamos a esta figura. Entonces, con el lado masculino no se limpia el trasero, se hace con la mano izquierda. Los judíos de hoy día discuten esto, pero Hazal
nos enseñaba que la mano izquierda se usa en el baño para limpiar, la derecha nunca jamás. Pero depende según el cerebro de uno. Em, lo kasher para un judío es tener un bidet, usar un bidet. Acá en Es lo Argentina tenemos muchos videos. exacto, no faltan bidet en Argentina, así que, pero nunca con la mano derecha. Sí. En nuestra tradición africana no se saluda a una persona con la mano izquierda, por la misma razón, porque el judaísmo llegó hasta África hace miles de años antes. Ah, en realidad, los hijos de Abraham no hacen eso, incluso los musulmanes y los árabes no saludan con la mano izquierda y no comen con la mano izquierda tampoco. Es, esta posición o imposición de manos va con el capítulo 31, creo, de Génesis, ¿no? 31, ¿no? Carnero, que nos vamos a Génesis 15:9. ¿Tienes tu Biblia? No la tengo acá, la tengo en el celu. Ok. Lo voy a anotar igual. Voy a Génesis Génesis 15:9, lo voy a abrir. Un segundo. Beata María, Kiele, un segundito. Porque ahora, ¿por qué es importante leerlo de la Biblia? Es porque la imposición de estas manos de esa manera toca el pacto. Porque esos animales que habían que sacrificar y preparar de cierta manera eran porque Hashem estaba por entrar en pacto con Israel. Mm, Hebreo, español. ¿Por qué no quiere abrir la versión para salir del sitio? No, 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 no. Quiero mi Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? En español, por favor. Creo que mi VPN, tengo un VPN que me está complicando la apertura de otros sitios. No quiero salir de este sitio. Me debería abrir el índice. Y si hago esto, la Biblia en portugués abre. Sí, pero la Biblia en castellano no quiere abrir. Tenme paciencia, por favor. Bien. Génesis 15. ¿Cuánto? 9. Verso 15:9. Eh, vamos a comenzar
en verso 5. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. ¿Está hablando con quién? Con Abraham. Amén. Y creó a Shem y creó a Shem y contestóselo por justicia y díjole, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Adonai, ¿en qué conoceré que la tengo que heredar? Y le dijo, apárteme una becerra, 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola. Tengo un libro de medicina que se llama Tórtora. Así que me sale Tórtora, que es el atlas de anatomía. Así que una tórtola también y un palomito. Entonces, de la becerra, ¿cuándo? De 3 años, 3. Una cabra de 3, 6. Un carnero de 3 años, 9. ¿Qué hay en 9? 10. Tórtola y un palomito, 12. Ajá, 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. ¿Has visto? Mas no partió las aves. ¡Oy, oy, oy, oy! Sod de nuevo. A ver, a ver, a ver. Esto va a salir rico. Partió la becerra en 2 partes y lo puso uno enfrente de la otra, como las manos que hemos visto antes. Sí. Lo mismo con la cabra, lo mismo con el carnero, pero no partieron la tórtola y la paloma o palomino. ¿Por qué no partieron las aves? ¿Tú sabes? ¿Por casualidad? Porque tiene que ver con el vuelo, con subir. Una tórtola es kasher. Es una ave kasher. Una ave kasher. Pero la paloma tiende a ser un poco sucio, pero es kasher también, pero no tanto como una tórtola. Entonces, la tórtola es Judá, los judíos, e Israel. Los dos nunca se parten en la mitad, Okay. porque los dos son una sola casa de Israel. Una representación de 12 tribus de Israel, una representación de un pacto. Dios estaba otra vez usando sus dedos, según esa figura de los animales partidos en 2. Estaba usando sus dedos para crear una nación nueva, o una nueva nación. ¿Que es quién? Bene Israel. Y justo invitó ¿a quién? A nuestro padre Abraham a entrar en pacto. Entonces, entrándose en pacto con el Hashem, estos animales, ¿qué pasó? Se fueron sacrificados, presentados como ofrenda al Hashem. Un detalle muy curioso de la Talmud, en el Mishkan y en el templo, la paloma y la tórtola no se cortaban con cuchillo cuando se sacrificaban. El sacerdote usaba su uña de su pulgar
para tener el pájaro así y poner su uña y lo cortaba de manera kasher y sangraba el animal y moría. ¿Por qué? Porque el reino de Israel nunca se va a dividir. No partes las aves, no partes la paloma ni la tortuga, porque el reino nunca se será compartido con otras naciones, sino con los descendientes de Abraham, nuestro Padre, que la paz sea con él. ¿Qué piensas sobre esta imagen? Sí, lo relaciono con la posición de los dedos. Lo relaciono con eso. Muy obvio, ¿no? Ujú. Una creación y una recreación. La gematria de Yad es 14. Hubo creación en el principio y ahora veamos otra creación aconteciendo. Por la Yad, la misma Yad, los mismos dedos. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en la tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Ah, profecía. ¿Cuántos años vivieron los judíos en Egipto en total? En total, 400, ¿no? claro, sí. Pero, Ahí fue una profecía de eso. ujú, pero ¿cuántos años de los 400 estaban sumergidos o sujetos al maltrato de la esclavitud? ¿Cuántos? De los 400, ¿cuántos años ellos vivían como esclavos? 40 80, eran. Ah, 80. 80, sí. ¿Cuántos años los africanos fueron esclavizados en las Américas? 80. 400 años. Ah, Para ser exacto, ¿cuántos años? ¿Qué quiere decir esto? Judá, una tórtola, es kasher. Israel se entregó a la idolatría y como consecuencia fue sembrado por toda la tierra. Se perdió en todas las naciones de la tierra, pero también sufrió como su hermano ha sufrido. De hecho, Israel pagó un precio más alto que los judíos. Los judíos eran esclavos por 80 años, los africanos 400 años, porque entre los africanos es Zera Israel y Bene Israel, y pagaban 400 años pagando y haciendo tikkun para quién? Para Abraham, para, ¿cómo se llama? Adán Arishon, que era culpable de Zera Levatala, derramar su semilla. Alguien tenía que pagar para ese pecado. En otros grupos de judíos no se enseña tal cosa, porque la creencia es, si no vienes de España ni de Europa del Este, no es judío. por eso también creo yo que la mayoría tenemos que reparar Yesod, ahora que lo pienso. Totalmente, totalmente. No hay otra manera. ¿Y cuál fue la violación y la degradación más grave que sufrieron los esclavos en las Américas? ¿Qué tipo de abuso físico
experimentaron a través de los 400 años. Hasta hoy día en México o en otros países, cuando vean a una mujer africana, piensan que es prostituta. Fueron explotados no, ¿cómo sería? Sexualmente. Sexualmente. Los que vendían esclavos establecieron granjas en Argentina, en Uruguay, en Brasil. La granja más grande era Bahía en Brasil y Jamaica. Y en esas granjas cubrieron las caras de los hombres y sus madres y hacían que los hijos y madres tengan sexo para producir a esos hombres negros muy grandes, como fueran animales. Entonces su yesod fue totalmente violado. Cuando ves un video en TNT o en televisor, un video de rap, vas a ver una mujer africana que casi no tiene ropa, está bailando desnuda. Es por eso, es una hija de Israel cuyo sod fue violado hace muchos años atrás y a ella le toca un tikkun. Pero ¿cómo ella va a hacer teshuvah si yo no hago teshuvah? Y si yo no estudio la Torah y enseño la Torah, por ejemplo, y lo pongo en el medio social para que alguien por azar lo vea y va rectificando su yesod. No se trata de color de piel, no se trata de etnicidad, se trata de cuáles son las gentes del mundo que están escondiendo entre ellos, la casa de Israel. Entonces, volviendo a lo que tú dices, tienen que rectificar, o muchos de nosotros tenemos que rectificar la sefirá de eso. Porque si fue por nuestra culpa o no, la hemos tenido en peores condiciones. De hecho, los judíos ashkenazí también tienen que reparar esa sefirá, porque en Europa, por el hecho de que eran gente del Oriente, la mujer judía por todos lados fue violada para hacerla más blanca, más europea, más aceptable en las comunidades de Europa del Este y Europa Occidental. Así que la mujer judía también tiene que tener su yesod de una manera rectificada o un tikkun hecho para su yesod, porque también fue violada en Europa. Entonces la tórtola blanca o la paloma en Israel, un animal blanco, un animal de color oscuro, los dos merecen tikkunim. ¿Has visto? Sí. Y no quería hablar en términos de racismo o de política o de etnicidad, pero la Torah no miente, nos da la cosa como es. ¿Qué opinas? Estoy sorprendido por la revelación. Infelizmente, sí, infelizmente. Por favor, termina tu pensamiento. No, que sorprendido por eso. Sorprendido. Y es por eso que cuando yo comenzaba a seguir los rabinos de África, fue un placer aprender la Torah de ellos, pero de repente el racismo que vi que permía su Torah, que saturaba su Torah, decidí alejarme de ellos porque no quiero una Torah racista, quiero una Torah que me habla la verdad, solamente la verdad, no quiero ideología,
no quiero política, no quiero cultivar sentimientos reservados contra un grupo u otro grupo. Para mí somos todos hermanos. No importa la cultura ni el color de piel, porque entre nosotros todos hay Zera Israel. Así que doy gracias por su Torah, pero no pude adoptar su ideología. No, gracias. Soy un hombre que es idealista, creo en la paz, por donde quiera que vaya, intento a recrear un ámbito pacífico para que todas las personas se sientan en casa conmigo. Porque Dios o como decir, me ha tratado de la misma manera, me ha aceptado como soy. Exactamente. Sí. Entonces, quizás terminamos esa parte pequeña y dejamos ahí. ¿Qué piensas? Que sí estoy de acuerdo con eso de que hay que actuar como él actúa con nosotros. Así de simple y complejo al mismo tiempo. Pero bueno, Ujú. para entender eso hay que estudiar la Torá. Si no, Exacto. no lo Para vamos tener las cosas bien claritas. claro. Ujú. Ok, lo último, y nos vamos después voy a tener que limpiar el baño rápido. Un concepto parecido se encuentra en el último capítulo con referencia a Abraham. En general, una alianza, un brit, es algo que se produce entre dos partes separadas. El paradigma de una alianza es la que Dios hizo con Abraham cuando ordenó: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola Ok, leemos ya esto. Estos 5 animales se corresponden a los 5 dedos. Ok. 3 de ellos fueron divididos por la mitad, de forma que las 6 mitades representan las 6 sefirot que están normalmente a la derecha y a la izquierda. Las 4 mitades de las aves que fueron divididas. ¿Pero cuándo? Porque las mitades de las aves no deberían haber sido. Que fueron divididas representan a las 4 sefirot que están normalmente en línea central. Las 2 tablas que conectían los 10 mandamientos eran también llamadas las tablas de alianza. Por esta razón, se dieron como 2 tablas en vez de una sola. Cuando las 10 sefirot son divididas según esta doble disposición, el lugar del medio se torna el foco de tensión espiritual. Este lugar es entonces llamado la alianza única y alianza unificante. Te explico. División entre Judá e Israel. Hubo tensión espiritual. Cuando hay tensión entre dos partes y energías, va a haber... ¿Ah? Se atraen, ¿no? Se repelan primero y después se atraen, sí. Okay. Y cuando se atraen, producen o se reproducen o se multiplican. Entonces fuimos perdidos, entre comillas, en exilio, y ahora sabemos que somos Israel. Estamos haciendo Teshuvah, pero no estamos regresando solitos. Regresaremos con muchos. Traeremos gavillas con júbilo y cántico, alabando a Hashem. Es decir, la casa de Israel futura será más grande de la casa de Israel en número que la casa de nuestros antiguos y antepasados. Será un Israel muchísimo más grande. Así que sembrarnos de parte de Dios, sembrándonos entre todas las naciones, fue para que vayamos cosechando
extrayendo esas chispas, rectificando a Dan Harishon, rectificando las Sefirot, etcétera, etcétera. Bendito sea el nombre de la Shem, Leolam Baed, para siempre. Último comentario y pensamiento. Nada, que un placer estar viviendo esa junta de chispas por todo el planeta. Ser parte de eso para mí es un honor. Un gran honor y privilegio. Es un Sí. sueño. Me tengo que tocar y palpar para ver si estoy viviendo realmente o no Sí, esa sí, realidad. sí, 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 sí. Bueno, enhorabuena. Estoy contento por todos nosotros que estamos en este camino. Realmente estoy asombrado. Siento que somos muy privilegiados, muy privilegiados. Sí. Extremadamente privilegiados. Bueno, Javier, así termina la semana, nos deja ahí en las nubes. Sí, listos para el Shabbat. Amén. Shabbat Shalom, Good Shabbos, que la Shem te acompañe y que te dé la suma de todas las bendiciones que fuiste cosechando a través de la semana. Amén. Igualmente para allá. Bueno, Shabbat Shalom. gracias. Shabbat Shalom. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.